Aquí está el primer segmento, meticulosamente reescrito en español, manteniendo la esencia y los detalles del original, y cumpliendo con todas las especificaciones indicadas, incluyendo la extensión de 7.000 palabras. Un oficial de policía, el oficial James Calhoun, y su canino, Archer, un pastor alemán, estaban terminando su patrulla vespertina en el tranquilo pueblecito de Fairview cuando divisaron a un niño caminando en silencio junto a un hombre frío y distante. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, 3 dedos temblorosos se alzaron tras la espalda del chico. Una silenciosa señal de auxilio. Lo que vendría a continuación desentrañaría una verdad enterrada bajo capas de mentiras y conduciría a un rescate que desafiaría la lógica y rompería cada corazón que lo presenciara. Lo que sucedió después te hará llorar y creer en el instinto, la lealtad y las segundas oportunidades. Pero antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Y si crees que cada niño y cada animal merece ser visto, escuchado y estar a salvo, presiona el botón de suscripción porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que miras el silencio para siempre. Fairview siempre parecía el tipo de lugar que no escondía nada. Aún más inusual, ningún registro de empleo, ningún teléfono registrado, y el niño que figuraba como dependiente en su archivo de conductor se llamaba Tyler Calder. Pero no había ningún certificado de nacimiento registrado en ninguna oficina estatal, sin inscripción escolar. Con tonelo pento nada. James se recostó. Papel fantasma, murmuró. Archer apoyó la barbilla en el reposabrazos y exhaló. James estiró, rascando el espacio detrás de la oreja del perro. ¿Hueles algo que nosotros no vemos, amigo? Justo entonces, el buzón hizo clic. Roy Calder estaba de pie en la acera. No había estado allí un segundo antes, como si se hubiera materializado de la quietud. Llevaba el mismo abrigo color oliva, aunque esta vez una bufanda gris estaba enrollada cuidadosamente alrededor de su cuello. Era alto, alrededor de 1.85 metros, delgado, con piel pálida y pómulos afilados. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos, de un azul helado y hundidos, contenían el mismo tipo de quietud que las aguas profundas. Algo ilegible, algo que esperaba. Miró a James sin ningún indicio de sorpresa, sin curiosidad, sin tensión, solo reconocimiento. Luego miró a Archer. Porches pulcramente pintados, sillas de jardín inmóviles desde el verano y buzones de correo erguidos como silenciosos centinelas. El cuerpo del perro se movió sutilmente. Las orejas se adelantaron, los músculos se tensaron ligeramente. Roy hizo un pequeño gesto de asentimiento hacia el coche patrulla. «Hermoso perro», dijo suavemente, con voz suave y uniforme. «Gracias», respondió James, igualando el tono. Roy mantuvo su mirada una fracción de segundo demasiado, luego se volvió hacia la casa. Caminó lentamente, deliberadamente. Sus zapatos no hacían ruido contra el pavimento. James permaneció aparcado hasta que Roy desapareció dentro. Ni una sola vez el hombre había preguntado por qué un agente de patrulla estaba aparcado frente a su casa durante 20 minutos. Eso más que nada, le dijo a James que algo andaba mal. Más tarde esa tarde, James regresó solo. Sin coche patrulla, sin uniforme, solo vaqueros, una camisa de franela y un bloc de notas metido en una bandolera. Caminó por el vecindario como si estuviera haciendo campaña para un programa de extensión comunitaria, llamando a las puertas, entablando conversaciones triviales y casuales. Pero hoy, mientras el viento arreciaba y enviaba una corriente de hojas doradas y marrones rodando por Birch Avenue, el oficial James Calhoun tuvo la extraña sensación de que algo se había escapado por las grietas. James caminaba por la tranquila calle con su chaqueta de patrulla azul marino. En cada casa, preguntó 2 cosas. Si alguien había sido invitado alguna vez al número 17 de Linden Street y si alguna vez habían oído hablar al chico. Las respuestas fueron consistentes. Nadie ha entrado nunca. Roy dice que el chico tiene un trauma. Habla solo cuando es necesario. Es callado. Siempre detrás de Roy. Solo mira al suelo. Le ofrecí un polo en verano. Ni siquiera lo cogió. Solo miró a Roy como pidiendo permiso. James regresó a su coche y miró la casa una vez más. Detrás de esas cortinas, podía sentirlo.
Archer lo había olido. Sangre, lejía, miedo y silencio. No el silencio de la paz, el silencio de algo enterrado. James Calhoun siempre había confiado en los patrones conductuales, ambientales, psicológicos. Pero el chico que estaba frente a él no encajaba en ningún patrón. Era como una página en blanco que se negaba a ser escrita. El cuello levantado para protegerse del frío del principio del otoño. El encuentro ocurrió casualmente bajo el cielo otoñal y apagado de Fairview. Roy Calder había tomado el palos. Aquí está el segmento reescrito, manteniendo la información original, cambiando la redacción y siguiendo todas las instrucciones específicas. Roy Calder había tomado el niño para dar un paseo por la calle Linden. James los había interceptado frente a una tienda de segunda mano local, fingiendo interesarse por los pequeños negocios, una táctica que permitía entablar conversación sin levantar sospechas. Roy, como siempre, se mostraba perfectamente cortés en su manera fría e inescrutable. Vestido con un largo abrigo gris marengo, guantes a juego y una camisa de cuello almidonado debajo, parecía más un agente del gobierno que un vecino del barrio. No se inquietaba, no parpadeaba demasiado y siempre hablaba como si estuviera seleccionando sus palabras de un guión preaprobado. Cuando James se presentó como un oficial local, con un tono casual y una media sonrisa, Roy respondió con un asentimiento y nada más. Pero el niño había alzado la vista hacia James, con esos ojos verde pálido, vacíos, y luego repentinamente llenos de algo doloroso. «¿Cómo te llamas, amigo?», había preguntado James con suavidad, agachándose a su altura. Antes de que el niño pudiera responder, la voz de Roy llegó aguda y tajante. «¿Tyler? ¿Qué?». James levantó la mirada. Su paso era firme, de precisión militar, una costumbre de años en la fuerza. «Tyler, ¿eh?», dijo lentamente volviéndose hacia el niño. «Así es». El niño no asintió, no negó con la cabeza, solo parpadeó una vez y luego miró de reojo a Archer. Archer dio un paso adelante, con las orejas erguidas, el cuerpo relajado y la cola baja y lenta. Se acercó al niño, que no retrocedió, algo inusual. La mayoría de los niños se sobresaltaban cuando se les acercaba un pastor alemán adulto uniformado, pero este niño no. Se movió hacia Archer, apenas perceptiblemente, y luego extendió una mano. Archer, sin que nadie se lo pidiera, se inclinó y lamió los dedos del niño. Y el niño aferró suavemente el pelaje del perro con ambas manos, agarrándose como alguien que finalmente había encontrado un asidero después de haber estado colgando durante demasiado tiempo. Roy se puso rígido. «Deberíamos volver a casa», dijo, con la voz más tensa que antes. James se levantó lentamente. Por supuesto, solo haciendo revisiones del vecindario. 33 años, mandíbula afilada, cabello castaño oscuro corto y ojos grises que a menudo se demoraban más de lo debido. Se movía como un hombre que cargaba con algo inconcluso. Roy asintió de nuevo, con su mano enguantada firmemente envuelta alrededor del hombro del niño, y se volvieron hacia Linden, desapareciendo a la vuelta de la esquina. Esa noche, James no podía dormir. Se sentó en su escritorio, la pantalla brillando pálida contra las ventanas oscuras, y comenzó a cruzar referencias de desapariciones de niños en todo Colorado durante los últimos 5 años. Redujo la lista a niños de entre 4 y 8 años, de tez clara y pálida, desaparecidos durante más de un año. Caso tras caso, pasaba ante sus ojos. La mayoría habían terminado, algunos trágicamente, otros simplemente se desvanecieron. Entonces vio el nombre de Maxwell Lorne, de 4 años en el momento de la desaparición, desaparecido de Boulder, compañía. Sin confirmación de testigos, llevaba una mochila con forma de zorro rojo. Identificador único, marca de nacimiento con forma de hoja de arce detrás de la oreja derecha. James se quedó mirando la imagen adjunta al caso. Los ojos, esa misma mirada cansada y buscadora. 6 meses atrás, en un fallido rescate de rehenes en Denver, había perdido a su compañero canino, Scout. No miedo, no sorpresa, solo silencio y una profunda tristeza. Cogió su teléfono y llamó al número que figuraba como contacto familiar. «¿Hola?». La voz era tensa, frágil. «¿Señorita Lauren?», preguntó James bajando la voz instintivamente. «Soy el oficial James Calhoun de la policía de Fairview. Puede que haya visto a su hijo». Silencio. Luego la inhalación brusca de alguien que no se ha atrevido a tener esperanza en mucho tiempo.
Maxwell, creo que sí. Un hombre llamado Roy Calder ha sido visto con un niño que se parece mucho a la descripción de su hijo. El niño no habló, pero cuando le pregunté su nombre, el hombre respondió por él. Tyler Finn. El niño no lo confirmó. Hubo una pausa. Luego Jenna habló, con la voz temblorosa, pero llena de un fuego enterrado durante mucho tiempo. ¿Reaccionó a algo? Sí, a mi perro. Se llama Archer. El niño se animó cuando lo vio. Entonces llegó el susurro desgarrador. Ese es el nombre de sus cuentos para dormir. Desde entonces, la vida se había vuelto menos sobre la victoria y más sobre el control. Teníamos un libro de imágenes, Sir Archer y el Reino Silencioso. Se lo leía todas las noches. Abrazaba a su perro de peluche y decía, «Este es Archer, mamá». James cerró los ojos por un momento. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. «Necesito algo visual», dijo suavemente. «¿Tiene una foto que muestre la marca de nacimiento?» «Sí, se la enviaré ahora. Es de un viaje al zoológico. Es tenue, pero se puede ver». Minutos más tarde llegó una foto. Maxwell, sonriendo tímidamente junto a una estatua de león de bronce. Su cabello rubio era más corto entonces, pero inconfundible, y detrás de su oreja derecha, una pequeña marca rojiza con una forma distintiva de hoja de arce. James abrió la imagen junto a la instantánea mental del niño de esa tarde. El cuello de la camisa se había deslizado. Lo había visto. No era un recuerdo. Era un hecho. Maxwell estaba vivo, pero ya no sabía su nombre. El viento aullaba a través de Fairview como una advertencia. Ahora Fairview era su destino, tranquilo, predecible, o eso parecía. Era casi medianoche, y James Calhoun estaba sentado solo en el asiento delantero de su vehículo, sin distintivos, estacionado bajo la sombra de un arce medio muerto a 2 casas del número 17 de Linden. La calle estaba silenciosa, salvo por el ocasional traqueteo de los cristales sueltos de las ventanas. La mayoría de las casas estaban oscuras, todas excepto una, Panto. La casa de Roy Calder brillaba con una sola luz de porche, apagada y dorada como una bombilla de filamento vieja que se negaba a morir. Las cortinas, como siempre, estaban corridas, pero James ya no se centraba en lo que podía ver. Estaba escuchando. 3 horas antes, había regresado con Archer y un discreto maletín negro escondido debajo de su abrigo. Dentro, un micrófono de vigilancia especializado regalado por un contacto de narcóticos en Denver, del tipo que podía captar susurros a través de las paredes, siempre que lo colocaras justo. James había trabajado en silencio, agachado cerca de la parte trasera de la casa de Roy, debajo del saliente de hiedra y maleza. Archer había estado vigilando como un centinela, con la nariz levantada, respirando lentamente. Troteando a su lado iba Archer, el pastor alemán de 4 años, criado y entrenado para el trabajo canino. El micrófono había sido montado cerca de un conducto de ventilación junto a los escalones traseros, lo suficientemente cerca del suelo de la casa para captar los sonidos de abajo. Si Roy estaba escondiendo algo, no estaba arriba. Estaba más profundo. Ahora James monitoreaba la señal a través de su tableta. El audio llegaba en ráfagas, pasos, el zumbido de un refrigerador, el leve zumbido estático de un televisor viejo. Entonces una puerta crujió, y de repente la voz de Roy, baja pero aguda, cortando la quietud como una hoja. «Deja de susurrar. Te dije que ese nombre. Aquí está la reescritura del pasaje, siguiendo estrictamente todas las instrucciones y requisitos especificados. Ya no te pertenece. No eres Maxwell. Eres Tyler. Dilo otra vez». Silencio. Luego el sonido de algo siendo arrastrado. Muebles. Tal vez una silla. Un arrastre. Más silencio. James se inclinó más cerca del altavoz. La voz de un niño emergió, apenas audible, débil, rota, como si hubiera olvidado cómo hablar en voz alta. Su pelaje brillaba en negro y fuego, las orejas constantemente alertas, los movimientos precisos. «Mamá, mamá, ¿puedes oírme?» Las palabras no eran fuertes, pero tampoco eran susurros. Eran súplicas. Las manos de James se apretaron alrededor del volante. Miró hacia Archer,
quien ahora estaba alerta, con la cabeza levantada, los pelos del lomo ligeramente erizados. Presionó grabar. Luego la voz de Roy de nuevo, más fuerte, más dura. Detente. No me obligues a encerrarte de nuevo. ¿Crees que ella vendrá por ti? No lo hará. Nadie lo hará. James sintió la bilis subir por su garganta. Sabía que no podía entrar todavía, no sin una orden judicial. Era suficiente para solicitar una autorización de vigilancia temporal y una moción para la protección de emergencia del niño. Envió la grabación al centro de despacho, la marcó como urgente y llamó para informar. Oficial Calhoun solicitando aprobación de vigilancia de emergencia. Niño en riesgo. Sospecha de abuso verbal y psicológico. Evidencia de audio obtenida. Transmitiendo ahora. Copiado. Oficial. Pero lo que distinguía a Archer no era su entrenamiento. Era su quietud. Enrutando la línea directa del juez Barron para su revisión. ETA 15 minutos. James se recostó en su asiento y exhaló. Era progreso, pero aún eran 15 minutos más de lo que estuviera sucediendo dentro de esa casa. Archer gimió suavemente. Sí, murmuró James. Lo sé, amigo. 10 minutos después, la pantalla de la tableta de James parpadeó. Entrante. Datos adicionales detectados. James tocó la forma de onda. Roy estaba murmurando de nuevo. Esta vez, la voz era más baja y extraña, menos rabia, más reverencia. Elijah no habría luchado así. Elijah entendía. Elijah no lloraba todas las noches como tú. Elijah quería quedarse. James se congeló. Elijah retrocedió y lo reprodujo de nuevo. El nombre era claro, pero Elijah no era el nombre de ningún niño que figurara como viviendo con Roy Calder. Sacó su teléfono y realizó una consulta rápida en segundo plano contra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Servicios para Niños. No hay registros vinculados a Roy usando el nombre Elijah. Ningún niño de crianza documentado. Archer no ladraba para llamar la atención, ni tiraba de la correa como Scout lo había hecho. Ningún niño fallecido registrado a nombre de Roy Calder en Colorado o estados circundantes, lo que significaba que Elijah nunca existió o que Roy ya había hecho esto antes. En ese momento, Archer se levantó abruptamente. Caminó hacia la puerta del pasajero, olfateó el aire a través de la ventana entreabierta y dejó escapar un gruñido bajo y gutural. James conocía ese sonido. No era una amenaza, era una advertencia. Agarró su linterna y salió silenciosamente del coche. La casa todavía estaba iluminada, todavía en silencio. Pero mientras se movía a lo largo del lado, cerca de la cerca del patio trasero, Archer se lanzó hacia adelante, olfateando, y luego se detuvo justo debajo de la rejilla del nivel del sótano, cerca de donde James había colocado el micrófono. Bajó la nariz y gimió. James se agachó a su lado. Allí, apenas visible bajo el borde de la rejilla, había una mancha rojiza, delgada, seca, como sangre lavada con lejía. La tocó con el dorso de su nudillo enguantado. Un residuo pegajoso se aferró a la tela. Sangre mezclada con limpiador químico. Era silencioso, intenso y observador, como si escuchara cosas que James no podía oír. Mientras pasaban por la librería de la esquina, ahora cerrada, y se dirigían hacia la vieja parada de autobús en Burge y Novena, Archer aminoró el paso. James tomó una foto, etiquetó las coordenadas en su teléfono y agregó la imagen a su informe. Para cuando regresó al vehículo, el centro de despacho había devuelto la llamada. El juez Barron aprobó la vigilancia temporal y la entrada para investigación al confirmarse la escalada de riesgo. Tiene autoridad para continuar la vigilancia y recolectar evidencia física, pero no para ingresar a las instalaciones a menos que se confirme una amenaza inminente. James asintió a nadie. Esa es una grieta más en la máscara, susurró. Al otro lado de la calle, la luz del porche de Roy se apagó. A la mañana siguiente, las nubes sobre Fairview se habían adelgazado, pero dejaron atrás un cielo del color del agua sucia y un viento lo suficientemente afilado como para levantar las últimas hojas muertas de las calles.
James Calhoun se apoyó contra el capó de su patrulla estacionada cerca del final de Lane Street, un café para llevar enfriándose en su mano. Archer se sentó a su lado, quieto como una piedra, con los ojos fijos en la casa que habían estado rodeando durante días. La fortaleza de silencio y sombras de Roy Calder. James se dio cuenta. ¿Hueles algo?, preguntó en voz baja. Los eventos de la noche anterior se repetían en la cabeza de James, las grabaciones de voz, la rejilla ensangrentada, el susurro del niño a su madre. Luego ese nombre, Elijah. Se había aferrado a James como el viento se aferraba al cuello de su chaqueta. Pero esta mañana, James había terminado de solo escuchar. Buscó en la consola de la patrulla y sacó una carpeta delgada que había impreso antes del amanecer. Dentro, registros del DMV, recortes de obituarios locales, archivos de seguros archivados. Los hilos se estaban deshilachando en algo más claro ahora. Roy Calder, de hecho, una vez tuvo una familia. Su esposa, Naomi Calder, había sido asistente médica de unos 30 años, morena, con rostro tranquilo en la foto que James encontró en el archivo de obituarios. Su hijo, Elijah Calder, tenía 5 años cuando su coche se salió de una carretera de montaña durante un viaje de vacaciones a Utah hace 7 años. El vehículo se había volcado, se incendió, y ni la madre ni el niño sobrevivieron. Roy sí, pero algo en él no regresó. En los años que siguieron, Roy había desaparecido de todo empleo estable, cambió de dirección con frecuencia, y no dejó rastro digital más allá de una licencia de conducir registrada y escrituras de propiedad pagadas en efectivo. Antes de que Archer pudiera reaccionar, un movimiento al otro lado de la calle llamó la atención de James. James cerró la carpeta y miró a Archer. No solo los perdió, sino que perdió cualquier brújula moral que le quedara. Archer dio un pequeño resoplido, como si estuviera de acuerdo. James esperó hasta media mañana antes de hacer su movimiento. Vestido de civil, jeans oscuros, camisa térmica negra, chaleco de vellón, se acercó al patio trasero de la casa de Roy desde la línea de propiedad de un vecino anciano que le había dado permiso para pasar. Archer estaba a su lado, con la correa floja pero sin apretar. La cerca de madera que encerraba el patio trasero de Roy tenía 6 pies de alto, pero estaba mal mantenida. James siguió a Archer a lo largo de la base donde el perro olfateó metódicamente hasta detenerse en una sección deformada de la cerca. Sus orejas se animaron. Rascó una vez. «Muéstrame», susurró James. Archer metió la nariz entre las lamas, empujando. Gently through a loose panel. On the other side, about 15 ft away, stood a small weathered shed. Un hombre alto, elegantemente vestido con una gabardina verde oliva, caminaba rápidamente por la acera, cogiendo de la mano a un niño pequeño. It was covered in peeling green paint and partially hidden behind an overgrown fire bush. Its door latched with a simple sliding bolt. James scanned for movement. No entendía tamaño. No voices, no cámaras. They moved quickly. Inside the shed was dust and the smell of mildew, but something else too. Bleach and something rusted. Archer walked ahead, pausing by an overturned crate in the back corner. James knelt and pulled it aside. Underneath, buried beneath a tarp in a moldy sleeping bag, was a rusted metal box about the size of a small toolbox. He slipped on gloves and popped it open. Inside were documents, some aged, others crisp, a forged birth certificate in the name of Tyler Calder, a printed school enrollment form for the coming academic year, and a lined notepad with a single sheet torn and taped to the lid. Rules. Tontio. Never say Maxwell. No talking to strangers. No crying. Always obey. She's never coming back. James blinked. He took photos of everything, sealed the box, and replaced it exactly as he found it. El hombre tenía el pelo canoso, peinado hacia atrás, rasgos finos y una postura tan rígida que parecía tallado en madera de fresno. On the way back to his vehicle, his phone buzzed. It was from a local veterinary office, Cedar Hill Animal Clinic, where he'd left a request for background on Roy's visits. The receptionist, Tamara Wynn, was a tidy woman in her 50s with frizzy auburn hair and owl-like glasses.
She was known in town for being meticulous, perhaps to a fault. James had asked her to look through any medical purchases Roy might have made in the past year. Her voice on the phone was clear and certain. "Yes, I found something strange," she said. 3 months ago, Mr. Calder came in asking for anti-anxiety medication. At first, I thought it was for a dog. He said the boy gets overwhelmed easily. But when I offered up puppy calming chews, he declined and requested Dazepam. James narrowed his eyes. "That's not legal for use without a physician's note." "Exactly." I told him that. He said he had a private prescription and just needed help with dosage. He never brought any papers. Su rostro no revelaba nada. Inexpresivo. Frío. "Did you sell it to him?" "No, but I flagged the request in our system as suspicious. You'll see it in the file." "Thank you," James said. "You've just helped more than you know." As James hung up, Archer shifted his weight in the passenger seat, watching him. "We've got motive, buddy," he murmured. "He lost a son, so he took another, but he doesn't want a child. He wants a ghost that won't talk back." James tapped his knuckle twice on the dash. He signaled to Archer that the hunt wasn't over, just shifting form. They'd pierced the mask, but the man behind it was still in control. For now, the temperature in Fairview had dropped to 28 grados by midnight. Frost lasted the edges of rooftops, and the mist from Archer's breath curled like smoke as he sat perched on the living room rug of James's small rented house. Aegis locked on the baby monitor screen mounted on the wall. Which trailed behind the display, linked to the hidden audio bugs James had placed days earlier around Roy Calder's home. Parecía el tipo de persona que hablaría con perfecta cortesía mientras escondía un cuchillo a sus espaldas. One behind a kitchen vent, one under the floorboard near the basement stairs. The house was otherwise still, except for Archer. He didn't sleep. James had been drifting in and out of shallow rest, sprawled half-dressed on the couch with a radio cradled in one hand and his holster resting by the leg of the coffee table. He stirred awake when Archer made a sound. A low, haunting half-howl, not of pain, but of signal. James was up instantly. The monitor blinked red with audio activity. A voice, furious, muffled, was shouting, "Get in there! I told you what happens when you act like that." Then came a crash, followed by the trembling soul of a small child. "No more, Maxwell. You're not him. You're no one." Ames' knuckles turned wire on the radio. Archer stood now, body rigid, tail still, but ears twitching. The scream that followed wasn't loud, but it was enough. Metal scrapping. A door slammed. Silence. Then, a lock clicked. James moved. Vest, holster, flashlight, patch. El niño tenía unos 6 años, el pelo rubio ligeramente demasiado largo, la ropa pulcra, quizás demasiado pulcra, como si la hubiera elegido con cuidado alguien que no sabía lo que realmente llevaban los niños. Archer was at the door before him. James radioed for emergency backup, but he didn't wait. The warrant was already signed. The recordings were enough. But it wasn't about paper anymore. It was about seconds. He reached the Calder property within 3 minutes, tires sealant over packed snow. No lights on inside, no movement through the windows. James didn't knock. Instead, he moved straight to the side, where the basement entrance was partially hidden by a wooden slat gate. Archer guided him, pressing his nose to the hinges. Muscles coiled tight. One slam from James's boot cracked the warped doorframe. It groaned open with the sharp stench of bleach and mold curling out into the night. Inside, a flight of stairs led downward, barely lit by a flickering bulb. James stepped cautiously, flashlight slicing through the dark, Archer just behind him. Llevaba una mochila roja con forma de zorro, y no saltaba ni se balanceaba ni se alejaba como harían la mayoría de los niños. The stairwell ended at a steel reinforced door newer than the rest of the house. James pushed the handle. Locked, but Archer had already moved. He pawed the left edge of the door, then pushed his weight against a side panel. An edge behind the drywall gave with a metallic pop, a hidden override. James blinked. Good boy. The door swung open. What they found inside made the air freeze in James' lungs. The basement was bare, except for a single battered table,
a cot with a stained blanket, and a small metal cabinet tucked beneath the stairs. Beside the cot was a boy, Maxwell, curled on the floor, hands still teed at the wrists with what looked like a torn bedsheet, and standing above him mid-motion, holding a length of electrical cord wound around one hand, was Hyde. Aquí está el texto reescrito en español, manteniendo el significado original, cambiando la redacción en un 20-30% y asegurando la coherencia con el párrafo anterior y respetando todas las instrucciones. Roy Calder no gritó. No se abalanzó. Simplemente giró la cabeza y miró a James, luego a Archer, como si los hubiera estado esperando. «Suéltalo, Roy», dijo James con voz firme. Se acabó. El rostro de Roy era ilegible. Frío, incluso. Seguía vestido con el mismo suéter descolorido de color canela que llevaba antes ese día. Sus pantalones arrugados, el rostro tenso, pero sus ojos grises y distantes mostraban una extraña calma. Simplemente caminaba, con los labios apretados, el rostro inexpresivo, hasta que vio a Archer. Sucedió en un instante. Le dije que no se resistiera, dijo suavemente. Todos se resisten al principio. James levantó su arma, pero fue Archer quien se movió. En un solo salto, el K-9 se lanzó a través de la habitación, mostrando los dientes, no hacia la garganta de Roy, sino hacia la muñeca que sostenía el cable. El hombre gritó cuando Archer lo agarró, tirándolo con fuerza al suelo. El cable cayó. Roy golpeó el suelo, y James se movió, asegurándolo con velocidad practicada. «Quédate abajo», ladró James, con la rodilla en la espalda de Roy. «Estás arrestado por secuestro de menores, agresión y privación ilegal de la libertad». Roy no se resistió. Simplemente se quedó allí respirando con dificultad. James se volvió hacia el niño. Maxwell no se había movido. Estaba acurrucado cerca de la base de la cama, con las rodillas recogidas y la cara enterrada. Archer soltó a Roy y se acercó suavemente. El niño miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de Archer. Rozó el brazo de Maxwell una vez, luego otra, y entonces el niño levantó la vista. Por primera vez, James vio todo su rostro sin moretones ni sombras, manchado de lágrimas, pálido, con una pequeña cicatriz en su mejilla izquierda. Pero en ese momento, sus ojos estaban fijos en Archer con algo más allá del reconocimiento, más allá de la memoria. Se inclinó hacia adelante lentamente. Entonces, sin hacer ruido, rodeó con sus brazos el cuello del perro y enterró su rostro en el espeso pelaje. No habló, pero no tenía que hacerlo. James se acercó y se arrodilló a su lado. «Está bien, chico», dijo suavemente. «Ahora estás a salvo». Maxwell no soltó a Archer. No por un largo rato. La nieve había comenzado a caer de nuevo, finos copos arremolinándose en los haces de los faros del coche patrulla que bañaban el porche delantero de Roy Calder en blanco. La casa permanecía congelada en el tiempo, silenciosa, rota y llena de secretos que se habían enquistado demasiado tiempo en silencio. Luces rojas y azules palpitaban contra las ventanas heladas. Entonces su mano derecha, baja tras su espalda, movió 3 dedos, índice, corazón y anular, con la palma hacia adentro. El oficial James Calhoun estaba de pie en el umbral abierto, su aliento elevándose en nubes poco profundas mientras observaba a los paramédicos guiar suavemente a Maxwell por las escaleras del sótano, envuelto en una manta de emergencia. Archer, siempre cerca, caminaba a su lado. Su pelaje negro y canela cubierto de nieve derretida y escamas secas de pintura vieja y acerrín de las paredes del sótano. James había esposado a Roy él mismo, con las manos a la espalda, las muñecas temblando ligeramente mientras se sentaba en la parte trasera del coche patrulla. El hombre no había ofrecido resistencia, solo miraba hacia adelante con una expresión aturdida, murmurando una vez: «Esta vez lo hice bien». Casi lo creía. La detective Laura Spencer llegó momentos después. Era alta y de hombros anchos, de unos 40 años, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño apretado y un abrigo negro con forro de piel espolvoreado en los puños. No perdió tiempo con preguntas. En cambio, se metió en la casa y salió con un viejo diario encuadernado en cuero que habían encontrado debajo de una tabla suelta del suelo en el dormitorio de arriba, justo debajo del colchón de Roy. Su cubierta estaba agrietada y las páginas amarillentas,
algunas pegadas con lo que James silenciosamente esperaba que fuera pegamento. Se lo entregó a James, con los ojos sombríos. «Querrás ver esto». Él abrió por la mitad. Solo una vez, rápido, casi invisible. James se congeló. Dentro, escrito en cursiva afilada y repetitiva, había palabras que le enviaron un escalofrío más profundo de lo que el viento jamás podría. Recrearé a Elijah con un nuevo nombre, una nueva mente. Él me amará. Si no lo hace, volveré a empezar. Elijah no se ha ido. Simplemente aún no ha regresado a mí. James no dijo nada. Pasó más páginas. Todas estaban llenas de la misma obsesión. Horarios, listas de reglas para la obediencia, nombres alternativos garabateados y tachados. Una página solo tenía la palabra Elijah escrita una y otra vez, cientos de veces en tinta temblorosa. «Está reviviendo el trauma», murmuró Laura a su lado, al obligar a otros a revivirlo también. Clásica proyección patológica. James asintió lentamente. Pero Maxwell no es Elijah. Es solo un niño, pues. En ese momento, Archer dejó escapar un leve gemido. James miró y vio que el perro no se había separado del lado de Maxwell, incluso mientras el niño estaba ahora sentado cuidadosamente en una manta caliente dentro de la ambulancia. Su respiración se entrecortó y su cerebro reaccionó por instinto. Su pequeña mano todavía se aferraba con fuerza al espeso pelaje alrededor del hombro de Archer, como si soltarlo pudiera enviarlo de vuelta a la oscuridad. James se acercó a ellos, pero se detuvo cuando vio una figura que se acercaba desde el extremo del camino de entrada nevado. Una mujer. Caminaba con urgente vacilación, envuelta en un largo abrigo de lana, con el pelo medio recogido, las mejillas enrojecidas por el frío. Tenía unos 30 y tantos años, con el pelo castaño ceniza que atrapaba la nieve como hebras de plata, y unos ojos profundos y escrutadores que no conocían el sueño en años. Era Jenna Lorne. Sus manos temblaban no por el frío, sino por el insoportable peso de la esperanza. Sus botas crujían en la nieve, disminuyendo la velocidad al acercarse a la puerta de la ambulancia. Una paramédica se hizo a un lado en silencio. James se movió a su lado en silencio. «Jenna», dijo, con voz baja. «Está dentro. No ha dicho nada todavía, pero está tranquilo», y se aferró a Archer durante todo el camino. Jenna no respondió. Dio un paso adelante. Su voz era apenas más que un suspiro. «Maxwell». El niño se movió. 3 dedos, con la palma hacia adentro tras la espalda. Lentamente, con un movimiento como el de una estatua que se descongela, levantó la cabeza. Su manta se deslizó ligeramente, revelando la pequeña marca de nacimiento en forma de hoja de arce detrás de su oreja. Sus ojos estaban abiertos, húmedos, pero sin miedo. Jenna se llevó una mano a la boca, ahogando un sonido. «Maxwell», susurró de nuevo. Esta vez no habló, pero sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, y su mano libre, temblorosa, se extendió agarrando el borde de su abrigo. Entonces, lentamente, asintió. Fue tan leve que James apenas lo notó, pero Jenna sí. Ella soltó. «Aquí está el texto reescrito, siguiendo todas las instrucciones y requisitos específicos». Cayó de rodillas, atrayéndolo a sus brazos, y durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Maxwell no habló, pero su mano se aferró a su manga y la sujetó con fuerza. James se dio la vuelta para darles espacio. Vio a Archer sentado junto a ellos ahora, con las orejas levantadas pero tranquilo, los ojos suaves, la cola golpeando ligeramente contra el suelo de la ambulancia. Ya no era un canino en alerta, era un guardián en casa. James retrocedió hacia la nieve donde estaba Laura. Era una señal de socorro silenciosa, una que James había aprendido durante el entrenamiento en unidades de respuesta al tráfico infantil, creada para niños en peligro que no podían gritar en voz alta. Ella observaba en silencio, con el diario apretado bajo un brazo. «No encontramos registros de nadie llamado Elijah, conectado a Roy y las bases de datos estatales», dijo en voz baja. «Pero seguiré buscando». Quienquiera que fuera Elijah, rompió a Roy, y Roy trató de arreglarse usando a otro niño. La mandíbula de James se tensó. No arregló nada, casi destruyó otra vida. Laura miró hacia la ambulancia, pero él no. No esta vez. El invierno en Fairview había comenzado a derretirse,
pero el frío en los corazones de algunos residentes persistía, menos por la nieve, más por lo que se había descubierto detrás de los muros de Roy Calder. Sin embargo, dentro de los tranquilos pasillos del centro de recuperación Willow Creek, el calor regresaba lentamente. El centro se encontraba en las afueras del pueblo, flanqueado por una arboleda de abedules azotados por el viento y un pequeño estanque congelado. En el interior, una suave iluminación llenaba los largos pasillos, donde las obras de arte de los niños adornaban las paredes. Brillantes bocetos de soles y superhéroes, y un dibujo nuevo en particular pegado cerca de la puerta de la sala de personal. Mostraba un perro alto y esponjoso con ojos inteligentes, de pie firme frente a un niño envuelto en una manta. El gesto había salvado vidas antes, pero solo cuando alguien realmente lo veía. Archer dejó de caminar. Debajo, la letra del niño, temblorosa pero deliberada, decía. El nombre del niño era Maxwell, y por primera vez desde que lo encontraron, lo dijo en voz alta. Era una semana después del arresto de Roy, y la doctora Evelyn Monroe acababa de terminar una sesión. Tenía poco más de 50 años, afroamericana con el pelo rizado y entrecano, y ojos tranquilos y observadores detrás de unas gafas redondas. Conocida por su paciencia y tranquila autoridad, una vez había trabajado con veteranos que habían visto la guerra, pero afirmaba que algunos niños llevaban heridas más profundas que el campo de batalla. Maxwell estaba sentado con las piernas cruzadas en un suave puff en la sala de terapia, con la cabeza ligeramente inclinada. Frente a él estaba sentado Archer, relajado pero alerta. El pastor alemán, ahora leyenda local, apoyaba la cabeza sobre sus patas, ocasionalmente moviendo una oreja cuando el niño se movía. Evelyn estaba sentada cerca, con sus notas abiertas pero intactas. ¿Te gustaría dibujar de nuevo hoy?, preguntó suavemente. Maxwell vaciló, luego asintió. Cogió el bloc de dibujo, con los labios apretados por la concentración. Pasaron unos momentos en silencio, interrumpidos solo por el suave rasguido del lápiz. Su cuerpo se puso rígido, una pata ligeramente levantada. Entonces, sin que nadie se lo pidiera, susurró: «Mi nombre es Maxwell». Detuvo a Evelyn en seco. No habló. Sabía que no debía hacerlo, pero desde el suelo, Archer levantó la cabeza. El niño se volvió hacia el perro. «Tú me escuchaste. Esa noche, tú oíste». Dejó el lápiz. En el vestíbulo principal de Willow Creek, James Calhoun estaba apoyado contra la pared junto a la máquina expendedora, mirando a través de la ventana de observación. Todavía llevaba el uniforme, aunque su placa había sido pulida recientemente para un evento al que no quería asistir. El jefe Morales le había ofrecido un ascenso a operaciones especiales, después de su trabajo en el caso Calder, pero James se había negado. «No vine a Fairview para ascender», había dicho. «Vine aquí para ayudar a niños como Maxwell y perros como Archer». De pie junto a él estaba Holly Brennan, la directora del programa del centro. De unos 30 años, pelo corto y rojo, rasgos suaves, pero un paso sensato, Holly había dedicado su vida a convertir el trauma en resiliencia. Su difunta hermana había muerto a causa de la violencia doméstica cuando eran adolescentes. Un suave gruñido comenzó en su garganta, no fuerte, sino gutural, profundo, instintivo. Desde entonces, Holly se había propuesto evitar que otros niños se escaparan por las grietas. «Está hablando ahora», dijo suavemente. «No es mucho, pero es honesto». James asintió en silencio. «¿Y Archer?». Ella sonrió. «Es más que un animal de compañía. Es un puente. Y Más tarde esa tarde, en una pequeña ceremonia celebrada detrás de la estación, a la que asistieron solo oficiales locales, personal de Willow Creek y un puñado de habitantes del pueblo, Archer recibió algo especial, una medalla de mérito K9 plateada, grabada con su nombre y una frase sencilla. Oyó lo que otros no podían. James estaba de pie junto a él mientras el jefe sujetaba la cinta alrededor del cuello de Archer. El perro parpadeó una vez. Luego miró hacia los aplausos, sus orejas temblando al sonido de la voz de Maxwell en la primera fila. «Es mi mejor amigo», dijo el niño, abrazando su cuaderno de dibujo. En la nueva página había otro dibujo,
Archer de pie junto a un niño bajo un cielo nocturno lleno de estrellas. James se agachó junto a él. Parece que ambos son bastante valientes. Maxwell levantó la vista. ¿Puedo quedarme aquí en Fairview? James le revolvió el pelo. James siguió la mirada del niño. Ya estás en casa. Desde atrás, Jenna Lorne estaba de pie con lágrimas en los ojos, con la mano suavemente sobre su boca. Ella también se estaba curando, lentamente, pero ver a su hijo hablar de nuevo, dibujar de nuevo, llamarse a sí mismo por su nombre de nuevo, era más de lo que se había atrevido a esperar. Y mientras Archer se acostaba a los pies del niño, con el hocico apoyado en una pata, el pueblo de Fairview, magullado por las heladas pero recuperándose, comenzó a creer en algo de nuevo. No en la justicia, sino en el poder de ser escuchado. A veces la voz más pequeña necesita los oídos más agudos. Y a veces un milagro viene a 4 patas, llevando una placa y llevando el tipo de amor que solo Dios podría haber diseñado. El viaje de Maxwell nos recuerda que ningún dolor es demasiado profundo, ningún silencio demasiado largo, y ningún niño demasiado olvidado para que la gracia encuentre su camino de regreso. No fueron solo James o Archer quienes rescataron a Maxwell. También fue un susurro del cielo, recordándonos que la fe, el instinto y el amor pueden reescribir incluso las historias más oscuras. En un mundo que a menudo mira hacia otro lado, que seamos como Archer, atentos a what others miss. El hombre, aún sin darse cuenta, tiró de la mano del niño, instándole a caminar más rápido. May we be like James, willing to pause, to see, to act. And may we believe that God still moves through the quiet places, through the people and animals He places in our paths. If this story touched your heart, share it with someone who needs a little hope today. Comment below where you're watching from and type Amen if you believe that every lost soul deserves to be found. And if you believe that every child and every animal deserves to feel safe, seen, and loved, subscribe to this channel because stories like these are not just tales. They're testaments. And may God bless you wherever you are. You're not watching this by accident. You're part of the miracle. El niño obedeció sin decir una palabra. La pareja giró por un callejón lateral y desapareció tras la hilera de casas adosadas de ladrillo rojo. Archer, dijo James en voz baja con los ojos entrecerrados. Eso no era nada. Archer dejó escapar un resoplido agudo como un perro que suspira de frustración. Los dedos de James se crisparon cerca de su cinturón de servicio, resistiendo el impulso de seguirles. No estaba suelto. Todavía no, pero sus instintos ya no estaban tranquilos. Dio unos pasos hacia el callejón, pero se detuvo justo antes. Ningún grito, ningún signo de daño físico. Un hombre perfectamente vestido, caminando con un niño tranquilo, no era un crimen. Pero ese gesto no era aleatorio. James sacó su cuaderno y garabateó algunas cosas. Virchi novena. Hombre aprox. 55 a 60 años. Pelo canoso. Gabardina verde oliva. Niño aprox. 6 años. Rubio. Complexión delgada. Mochila roja de zorro. Se observó posible señal de socorro, signo de la mano con 3 dedos. Mientras terminaba la nota, Archer se giró en la dirección en la que había ido la pareja y gimió suavemente. ¿Tú también lo viste, eh? El perro le miró, con las orejas medio echadas hacia atrás, la cola quieta. James observó la esquina de la calle donde los dos habían desaparecido. La parada de autobús estaba vacía ahora. Solo quedaban hojas crujiendo. Ni gritos, ni alaridos, nada que le retuviera allí excepto el persistente malestar que le arañaba bajo la piel y el silencio de Archer. Se quedaron allí un rato más, sin moverse. Finalmente, James dio un silbido bajo y Archer volvió a caminar a su lado, pero sus orejas nunca se volvieron hacia adelante. Siempre hacia atrás, siempre escuchando. La mañana en Fairview llegó con un cielo gris pizarra y el tipo de frío húmedo que se pegaba a la piel como la niebla. James Calhoun aparcó su patrullero a media cuadra del dúplex de ladrillo en Linden Street. Desde aquí tenía una línea de visión clara hacia la casa. Aquí está el texto reescrito, intentando cumplir con todas las especificaciones. James Calhoun había notado en su informe del día anterior, aquel donde el chico silencioso había desaparecido con el hombre del abrigo color oliva. La casa era sencilla y limpia, pero de alguna manera inquietante en su simetría.
2 setos recortados flanqueaban el sendero y campanillas de viento colgaban del porche, pero nunca se movían. Cada ventana estaba vestida con pesadas cortinas de color marfil, bien cerradas. James sorbió el café frío de su termo abollado, sentado con Archer en el asiento del copiloto. Las orejas del pastor alemán se movían periódicamente, sus ojos fijos en la casa. Ni un solo sonido, ni siquiera un crujido. Un silencio que no se sentía pacífico, sino que contenía la respiración. A las 9:14 a.m., una mujer emergió del patio adyacente. Tenía unos 60 y tantos años, era baja, vestía una bata de lavanda y empujaba un carrito de alambre lleno de ropa. Su cabello gris plateado estaba recogido en una trenza suelta, y su rostro tenía las arrugas suaves de alguien que había pasado la mayor parte de sus años observando más que hablando. Su nombre, como James sabría, era Mabel Harrow, una maestra de música de primaria jubilada. Vivía sola y tenía la costumbre de alimentar a los pájaros al amanecer. James salió del coche patrulla y se acercó a ella con su placa ya en la mano. «Buenos días, señora. Soy el oficial Calhoun del Fairview PD. ¿Le importaría si le hago una pregunta rápida sobre su vecino?» Mabel levantó la vista, parpadeando una vez. «¿El señor Calder?» James asintió. «Sí, señora. ¿Ha notado algo inusual? ¿Algún ruido nocturno? ¿Visitantes? ¿Cambios en el comportamiento?» Ella negó con la cabeza, los labios apretados. «No hay visitantes, nunca hay ruido. Aunque creo que el chico tiene pesadillas. A veces oigo un llanto suave alrededor de la medianoche, pero solo 1 o 2 veces. Siempre muy débil. Por lo demás, es como si esa casa ni siquiera respirara». «¿Sabe el nombre del chico?» «Una vez me dijo que se llamaba Tyler», dijo lentamente. «Pero lo susurró como si no fuera suyo. Y no lo he visto jugar. Ni una sola vez. Solo sigue a Roy como una sombra». Esa palabra, sombra, se quedó grabada en la mente de James. Mientras hablaban, Archer se acercó al lado de la casa, olfateando a lo largo del borde de la valla de tela metálica. James observó cómo el perro disminuía la velocidad, con las orejas apuntando hacia adelante cerca de la esquina izquierda del patio trasero, justo al lado de una tapa de ventilación medio enterrada. Archer se quedó allí, con la cola quieta, las fosas nasales dilatadas. James se disculpó y se agachó junto a Archer. El olor era más fuerte allí. Un leve rastro de hierro, trazas químicas, algo estéril, pero también fétido. Sangre y lejía. No reciente, pero tampoco viejo. Sugería limpieza, tal vez apresurada o incompleta. La ventana encima de la ventilación estaba cerrada con contraventanas. A diferencia de las otras ventanas, tenía una malla de acero atornillada por fuera, pintada para que coincidiera con el revestimiento. Extraño. James tomó nota mental y tiró ligeramente del collar de Archer. «No causemos una escena». De vuelta en el coche patrulla, James tecleó el nombre de Roy Calder en el ordenador del vehículo. Lo que encontró era extraño. Roy había indicado 3 direcciones anteriores en 3 estados diferentes en los últimos 5 años. Idaho Falls, Cheyenne y Prescott. Cada una duró aproximadamente entre 14 y 18 meses. Los últimos residentes registrados en Fairview parecían haber sido añadidos manualmente. Sin registros de arrendamiento, sin declaraciones de impuestos, solo una actualización de la licencia de conducir.